a nuestra presidenta, a Dolores del Pino. Solamente unas notas para los más jóvenes, ¿no? Dolores es la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Desde el año 2014 es la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y, bueno, y entre sus muchas actividades pues es vocal de la Comisión Nacional de la Especialidad y es coordinadora del Grupo de Aféresis Terapéutica de la SEN. Por lo tanto, yo creo que es la persona ideal para hablarnos del futuro de la nefrología en los años venideros. Dolores, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Estamos llegando ya al final del Congreso después de un duro día de trabajo y yo sí quisiera darle las gracias a Jesús como presidente del Comité Local, a todo el Comité Local y a la Junta Directiva de la Sociedad Gallega de Nefrología por invitarme y, desde luego, por haberme proporcionado 2 días encantadores. Yo os puedo decir que me llevo a Lugo en el corazón, me llevo a Galicia en el corazón y os quería dar la enhorabuena porque realmente el nivel científico ha sido excelente, pero se ha superado por el nivel humano. Habéis conseguido que todos los que hemos venido de fuera nos encontremos en familia y nos sea muy fácil, me ha sido muy fácil estar aquí con todos vosotros, a los que realmente a partir de hoy considero no solo compañeros, sino también amigos. Sin más, me dijisteis que contase un poco qué podemos esperar de la nefrología en el siglo XXI. No sé si cada uno de vosotros hacéis en unos segundos una reflexión, cada uno de vosotros posiblemente esperaréis una cosa diferente, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hablar es de salud renal. Deberíamos de hacer un recuerdo de la historia de la nefrología. Es muy importante, creo yo, saber siempre de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí. Hay un concepto nuevo que se está utilizando. ¿Sabemos qué es hoy el valor de la salud? ¿Alguno de vosotros entiende este concepto? ¿Sabe qué quiere decir? ¿Hay futuro en salud renal? Bien. Por supuesto que tenemos que hablar de salud renal, porque esto tiene un impacto que todos conocemos. Esta imagen la hemos visto publicada y la hemos visto comentada. La prevalencia de la enfermedad renal crónica va creciendo y actualmente a nivel mundial entre el 8 y el 12% de la población está afectada. Tanto es así que 1 de cada 10 ciudadanos en el mundo a lo largo de su vida va a desarrollar enfermedad renal crónica. Pero es que esto en nuestro país ha avanzado. Sí, hemos visto, se ha publicado, que en los últimos 6 años ya no es 1 de cada 10 en nuestro país, es 1 de cada 7 ciudadanos de nuestro país padece algún grado de enfermedad renal crónica. Es lo que se llama la epidemia silenciosa a la que debemos de dar voz, todos y cada uno de nosotros. Porque sabemos este dato, la causa de muerte prematura que más ha aumentado en los últimos 20 años no es como piensan, algunos compañeros, como piensan en otras especialidades, la cardiovascular, la neoplasia, la diabetes, no. La que más ha aumentado y además en esa proporción es la enfermedad renal crónica. Y hablamos de salud renal porque esto tiene un fuerte impacto en nuestros pacientes y también en el sistema sanitario. Esta es la radiografía de nuestro país de enfermedad renal crónica. Realmente esta radiografía vemos como más de 6.000 pacientes inician tratamiento renal sustitutivo, diálisis o trasplante al año. Más de 4 millones de personas padecen enfermedad renal crónica en nuestro país. Más de 57.000 personas en tratamiento renal sustitutivo. Y estas 57.000 personas están consumiendo el 3% del gasto sanitario en nuestro país. Realmente ante esto algo debemos de hacer, algo se está moviendo, porque el impacto que tiene esta enfermedad, la enfermedad renal crónica, en nuestros pacientes lo conocemos. Sabemos cómo afecta la salud individual, sabemos cómo afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, de la familia, el impacto social y el impacto económico que tiene por los costes y la pérdida de productividad. Más de 625 horas al año pasa un paciente en nuestro hospital o bien en un centro solo para tratamiento dialítico. Eso es más de mes y medio mínimo, aparte ingresos que pueda tener, que el paciente está obligado a estar en un centro hospitalario. Por tanto, ante esto,
realmente deberíamos, como sociedad nefrológica, como nefrólogos, plantearnos unos objetivos. ¿Qué objetivos nos podemos plantear? Debemos de plantearnos que realmente con este impacto que tiene la enfermedad renal crónica en nuestro sistema sanitario, deberíamos de mejorar en nuestros pacientes los resultados en salud, pero con una modificación, teniendo en cuenta su percepción. Realmente le preguntamos siempre al paciente qué es lo que a él le importa, le preguntamos al paciente qué es lo que necesita en ese momento de su vida. Ese debería de ser un objetivo, junto, por supuesto, con mejorar la eficiencia de nuestro sistema sanitario, disminuyendo los costes sin que afecte a la calidad. Es difícil, pero esto lo podemos conseguir si manejamos el concepto del valor de la salud que os voy a comentar en un momento. Nefrología, nuestra historia. No sé, aquí hay mucha gente joven, no sé si la gente joven, lo voy a hacer un pequeño repaso, porque llevamos una historia muy corta los nefrólogos. Evidentemente el concepto de difusión y ósmosis desde el siglo XIX. Primer dializador para uso en vivo el de Abel en 1913. Pero mirad, la primera hemodiálisis en España fue hace 60 años. 1957, el doctor Rotellar en Barcelona, solo hace 60 años. 1960 cuando se acuña el término de nefrología. 1977 cuando se reconoce nuestra especialidad en España, hace solo 57 años. Y pasaban también hechos muy importantes en nuestro país, coincidentes como la llegada del hombre a la luna. Pero en los años 70, todos estos problemas que con el desarrollo tecnológico se iban resolviendo. Tecnológico y farmacológico también. La anticoagulación, los accesos vasculares, los monitores de diálisis ya automatizados, desarrollo de nuevas membranas y nuevos líquidos de diálisis. Podíamos pensar que todos los problemas estaban ya resueltos en la década de los 70. ¿Realmente estaban resueltos? Yo creo que los jóvenes no recordarán esto porque no lo han vivido. Pero en la década de los 70 los problemas no estaban resueltos. Existían lo que se llamaba los comités de la muerte, porque habría que decidir. Esas personas tenían que decidir, hace tan solo 40 años, aquí al lado, quién vivía y quién moría, porque no había suficientes monitores de diálisis para tratar a todo paciente que lo precisara. Bien, y esto lo he traído porque hace solo 38 años, algunos de vosotros posiblemente ni habíais nacido, hace 38 años se instalaron en Almería los primeros monitores de diálisis, se hacía allí la primera diálisis. 5 monitores había tan solo hace 38 años. Por supuesto, esto no se parece en nada a nuestra situación actual, ¿verdad que no? Y en los años 90 fue cuando se produce el gran avance después de la diálisis. Cambia la calidad de vida del paciente renal al disponer de EPO, de la eritropoyetina humana recombinante. Hace solo 28 años de eso. Lo vemos muy lejos, pero está ahí cercano. Por tanto, los objetivos de la nefrología a lo largo del siglo XX han cambiado según las décadas. En los años 60 evitábamos la muerte. Actualmente lo que queremos es evitar por todos los medios la enfermedad. ¿Y esto cómo podíamos hacerlo? Porque está claro que todo lo que es la innovación tecnológica, la innovación farmacéutica es fundamental. Pero es muy importante también la innovación en el proceso. ¿Cómo hacemos para que esos dos objetivos que nos hemos puesto sobre la enfermedad renal crónica poder llevarlos a cabo? Tenemos que innovar en los procedimientos de gestión. Y para eso voy a presentar lo que es, quizá alguno de vosotros lo conocéis, el Value-Based Healthcare. Bien, ¿por qué hablamos de valor? ¿Por qué hablamos del valor de la salud? Porque nos estamos enfrentando a un envejecimiento de la población que, como veis, esa pirámide poblacional que se está achacando, se está haciendo pequeñita, ¿no? Por los laterales, se va a invertir. Se está invirtiendo, es un envejecimiento poblacional, pero además, es muy buena noticia, pero es que nuestros ciudadanos lo que quieren es vivir muchos años, pero vivir bien. Y lo que nos exigen es que quieren montar en bicicleta, es que quieren viajar. Y eso es una exigencia que vemos todos en las consultas. Nuestro sistema sanitario se construyó hace 30 años en base a una pirámide de población que en absoluto se parece en nada a la pirámide de población actual. Por tanto, tenemos que aquí hacer algún cambio en nuestro sistema. ¿Y por qué valor de la salud? Porque nos estamos enfrentando a la cronicidad y esto lo veis, lo conocéis todos estos datos perfectamente. Ha aumentado la prevalencia
de pacientes en tratamiento renal sustitutivo más de un 20% en 10 años. ¿Y por qué realmente tenemos que ponernos como objetivo aumentar el valor de la salud renal? También por la variabilidad. Si veis el mapa, no en todas las comunidades autónomas se consideran la atención a la salud renal como una prioridad. En muchas de ellas a lo mejor ni está contemplado en sus planes de salud. Por tanto, ¿el sistema sanitario realmente creemos que es sostenible cuando vemos que aumentan las necesidades y cuando los recursos son cada vez menores? ¿Deberíamos de empezar a hacer ya algo diferente? Porque si pensamos que esto hay que hacerlo en un futuro, el futuro es ya. La situación la tenemos ya delante de nosotros. Por tanto, ¿qué es esto? ¿Qué es value? Value es el valor de la salud basado en los cuidados que precisa el paciente. Porque el paciente es el objetivo de este modelo. El objetivo porque es el paciente el que tenemos que poner en el centro. Y esto no tiene que dejar de ser un eslogan, que lo manejamos todo, el paciente el centro del sistema, pero todavía no nos ocupamos para que eso sea una realidad. Es el paciente todavía el que va tocando de puerta en puerta, buscando la ayuda que precisa en nosotros, en cada uno de los especialistas y también en sus necesidades sociales. Por tanto, esto debe de ser así, debemos de trabajar para ello y debemos de quedarnos con esa ecuación, porque la definición del valor de la salud es esa. Son los resultados en salud para el paciente por cada euro que gastamos. Bien, y para que este modelo se pueda llevar a cabo es fundamental esos 6, como veis, esos seis puntos, ¿no?, que hoy he puesto, ¿no? Tenemos que trabajar en organizaciones con unidades clínicas que estén integradas. El tratamiento integral del paciente es obligado y se lo tenemos que proporcionar. Y debemos nosotros, los nefrólogos, de liderar la atención nefrológica al paciente renal en unidades integradas. Debemos de medir los resultados en salud. No podemos ya seguir trabajando sin medir lo que estamos haciendo. Y debemos de medir el coste que cada uno de esos resultados tiene. Debemos de pasar a un sistema de pago integral, pero no pago integral por procedimiento, sino pago integral por proceso. Debemos de integrar todo lo que son la prestación sanitaria y social que requieren nuestros pacientes. Debemos de crear centros de excelencia y nada de esto funciona si no trabajamos con plataformas de tecnología de la información que nos permitan intercomunicarnos. Bien, ¿y qué estamos haciendo en este generando valor para la salud renal a nivel nacional? La Sociedad Española de Nefrología considera que la enfermedad renal como un foco prioritario que debe de ser atendida, desarrollando todas las estrategias que todo esto precisa. A nivel nacional conocéis también todo este documento marco sobre enfermedad renal crónica, dentro de abordaje de la cronicidad. Conocéis las 5 líneas estratégicas y os recomiendo que el que no lo conozca, que lo mire, porque están recogidas todas y cada una de las acciones que hay que hacer para conseguir los objetivos en cada una de esas estrategias. Promoción, prevención y detección precoz, atención al paciente, empoderamiento del paciente, formación de profesionales e investigación. ¿Y qué se está haciendo a nivel internacional para el futuro de la nefrología? Pues ya se ha definido lo que es la cadena de valor de atención al paciente con enfermedad renal crónica. Se ha definido todo lo que precisa el paciente a nivel de información, a nivel de monitorización y a nivel de accesibilidad para todas sus necesidades. Y también en medición de resultados. En el Congreso, no sé si alguno estuvisteis en Burgos, en una mesa que hubo, pues se presentó realmente lo que es la estrategia de Action con la que la SEN ha estado trabajando y hemos estado colaborando. Es un proyecto internacional donde se han definido los estándares que hay que medir en el paciente renal. Esto es ya oficial y realmente están ahí definidos, que ahora os los voy a comentar. Indicadores y factores de riesgo que debemos todos de monitorizar. Y esto son cuando le preguntamos al paciente lo que el paciente considera en el siglo XXI, el paciente renal del siglo XXI, esto es lo que a él le importa. Y si lo vemos, a lo mejor en muchas ocasiones no coincide con lo que nos importa a nosotros. Al paciente renal lo que le importa actualmente es esto. A nivel de su bienestar le importa que le corrijamos la fatiga, el dolor, que esté en una magnífica situación psicológica y que le demos una gran calidad de vida.
Al paciente renal lo que le importa es que su acceso vascular sea el mejor y más adecuado y que le dure durante todo el tiempo que va a precisar hemodiálisis y que se lo aseguremos y que realmente pongamos todas las medidas que tenemos a nuestro alcance para que ese acceso vascular le dure. Sabemos hacerlo, podemos hacerlo, vamos a empezar a hacerlo, ¿eh? Igual en diálisis peritoneal, igual en trasplante. Estos son los indicadores que se van a medir, pero desde luego para aumentar el valor de la salud renal es fundamental que trabajemos en prevención y por eso estamos trabajando concienciando a pacientes y al público general sobre las medidas que hay que llevar a cabo, sobre todo en un país como España, donde sabemos que desde la infancia ya en nuestro país nuestros hijos están siguiendo estilos de vida poco saludables. La alta prevalencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, el consumo de sal y el consumo de tabaco están consiguiendo que a lo largo de los años estos niños pues tengan más posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Y en prevención es importantísimo monitorizar. Desde luego está demostrado y es coste efectivo que debemos de impedir que la enfermedad renal crónica progrese en nuestros pacientes. Debemos de poner todas las medidas que tenemos a nuestro alcance. Pero para eso, y también esto es un cambio de paradigma de cómo tenemos que afrontar esto, necesitamos monitorizar al paciente, pero necesitamos tener pacientes activos que estén informados y que estén formados en su enfermedad. Pacientes que sean capaces de autogestionarse y eso es vital para retrasar al máximo la evolución para estadio 5. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso más porque ¿por qué no gestionamos también a las personas sanas y nos adelantamos a la enfermedad? Es el concepto de modelos predictivos de enfermedad, en los que ya estamos trabajando y tendremos resultados. Como le decía, es totalmente coste efectivo retrasar la enfermedad renal a su etapa terminal. Se ve tanto en ganancia de calidad de vida conforme va avanzando como en ahorro económico. Y vamos a quedarnos con la fórmula. ¿Cómo creamos valor para nuestros pacientes? ¿Cómo podemos que ese valor sea siempre superior a 1 y el máximo posible? ¿Cómo aumentamos los resultados en salud para el paciente renal? Por supuesto, lo que hay recogido, prevención, detección, educación en salud. Necesitamos profesionales involucrados en esto. Los nefrólogos nos tenemos que involucrar en esto. Necesitamos tratamientos especiales, por supuesto. Necesitamos incorporar la digitalización, la atención clínica en tiempo real y sin errores, la telemedicina, la atención domiciliaria, los ingresos domiciliarios, registros, por supuesto, para poder medir. Y todo eso disminuyendo los costes sin afectar la calidad. Y tendremos que hacerlo. Tendremos que mejorar la eficiencia, tendremos que optimizar los recursos y tendremos que medir los resultados. Y llegado a este punto, realmente hay futuro en salud renal, que es lo que tenemos ahora mismo y nos vamos a encontrar. Y como yo decía, el presente está, pero el futuro lo tenemos aquí al lado ya. Cuando hablamos de nueva nefrología, no hablamos de la esencia de la nefrología, que va a estar siempre en lo que es estudiar, prevenir y tratar, eso lo vamos a tener ahí. Cuando hablamos de nueva nefrología, hablamos de que en nefrología ya hemos incorporado avances científico-técnicos que la han revolucionado. Y uno de ellos es la nanotecnología. Yo no sé si estáis al día de la prensa, pero prácticamente todos los días aparece en prensa algo sobre nanotecnología. No me ha dado tiempo a poneros aquí la diapositiva, que os voy a comentar después, de una noticia impactante que apareció ayer en El País. Bien, la nanotecnología va a tener un impacto en nefrología y en el resto de especialidades también semejante ahí, a la máquina de vapor, a la electricidad y a la informática. A nivel de tratamiento renal sustitutivo, existe ya el WAP. El WAP es el de la izquierda, no sé si va, ¿de acuerdo? Bien, pues está ya, se está utilizando en Estados Unidos. Hay pacientes que ya lo llevan. Y al otro lado tenemos la máquina de diálisis portátil miniatura. Esto existe, se ha utilizado y además con magníficos resultados. Está pendiente de aprobación por la FDA. Bien, esta máquina permite la diálisis 24 horas, 365 días al año. En hemodiálisis hemos conseguido la automatización, pero cuando realmente implantamos la nanotecnología vamos al riñón artificial implantable. Y esto no es una utopía.
El riñón artificial implantable está ya desarrollado en la Universidad de California. Es una pila y va ahí. Y los experimentos que se están haciendo en animales funcionan. Y no solo funciona, sino que todo esto va a impedir la diálisis y el trasplante, por supuesto, no es un sueño, es una fantasía, sino que todo esto nos están diciendo que va a ser una realidad para nosotros en 1 o 2 décadas. Muchos de los que estáis aquí lo vais a ver y nos lo vais a contar a los demás, que ya vamos a ser un poco más mayores. Pero realmente, ¿esto qué otra implicación tiene? Esto va a cambiar el funcionamiento de los servicios de nefrología cuando esto se incorpore. Más cosas con las que nos vamos a encontrar, y esto va a suceder en el siglo XXI. El microchip. El microchip implantable en una persona. Mirad, esto tampoco es una utopía, esto existe ya. Existe ya y se está haciendo. Son unos filtros de cilio que tienen unos poros y en esos poros van incluidas células renales vivas. Un riñón son 15 microchips apilados que se nos va a implantar y va a funcionar como un riñón nativo. Y esto existe ya. También en nanodiagnóstico. Nanodiagnóstico, veíamos antes cosas que ya vosotros estáis haciendo, que se han presentado aquí, pero existe un riñón en un chip. Esto se está utilizando, el riñón en un chip, para estudio de enfermedades renales. Ahí está metido el riñón. Y esto, evidentemente, va a reducir los costes, va a acelerar la producción de medicamentos y va a eliminar todo lo que es la experimentación en animales. Pero es que también en nanodiagnóstico renal tenemos el análisis directo del aliento. Esto se está haciendo y se está utilizando ya en ciertos países. Y realmente es lo que se llama una nariz electrónica, que son nanotubos cuyas paredes van recubiertas de carbón y cuando nosotros emitimos ahí nuestro aliento, la diferente composición de los 40 componentes orgánicos que tenemos cada uno de nosotros es lo que nos va a decir si somos una persona sana o si tenemos enfermedad renal crónica y en qué estadio. Y esto tiene una capacidad de discriminación de un 95%. Bien, hablamos de nueva nefrología y esto va a cambiar. Esto va a cambiar y va a cambiar a lo largo del siglo XXI. Vamos a tener fármacos no nefrotóxicos, diagnósticos muy precoces de fallo renal y regeneración tisular. Y cuando hablamos de nueva nefrología, debemos de saber que tenemos que ser nuevos nefrólogos. Debemos de liderar todos estos avances que se van a producir. También la inteligencia artificial va a tener una gran influencia en nuestro trabajo. ¿Por qué no? La estamos empezando a utilizar ya. Tenemos grandes registros en la Sociedad Española de Nefrología que vamos a empezar a utilizar para, evidentemente, lo que es Big Data. Pero lo que es la inteligencia artificial, cuando nosotros vamos a ser capaces de metiéndole a la máquina los datos de un paciente y esa máquina en horas, a veces en minutos, se va a revisar los cientos de artículos que hay publicados para proporcionarnos a nosotros mejor diagnóstico y tratamiento para el paciente basado en la mejor evidencia científica. Eso genera un debate que está ahí y que está en prensa y que está en todos los foros. Realmente el debate es: ¿la máquina va a poder con el hombre? ¿El médico va a ser sustituido por una máquina? El médico nunca va a poder ser sustituido por una máquina, lo mismo que tampoco entenderíamos un avión, subirnos a un avión sin un piloto. Por tanto, ahí está el tema. Y cuando le preguntamos a los expertos y a la gente cuál sería el hospital del futuro en este siglo XXI, la idea de los expertos pues hablan de que deberíamos de tener una unidad de cuidados intensivos sin paredes en el hospital, ¿no? Los gestores deberían de cambiar su actitud, deberían de incorporar con mucha más rapidez todo lo que es la innovación tecnológica y la innovación farmacéutica que estamos teniendo. Deberían de ser hospitales adaptados a la cronicidad, con unidades de procesos como base fundamental, no de procedimientos, con la innovación como la cuarta dimensión del hospital. Y hospitales en red. ¿Y por qué no cambiarle el nombre a los hospitales cuando lo hagamos de otra manera? Esta es la curva exponencial de la innovación. Yo creo que la conocéis todos. Estamos ahí en un origen, vamos progresando. Realmente los nefrólogos no podemos saber hasta ese momento, ¿no?, si todo lo que estamos haciendo y toda la innovación que estamos incorporando es realmente la correcta, pero desde luego
si ese es el camino correcto, debemos de hacerlo nosotros, debemos de arriesgarnos, debemos de buscar aliados que nos acompañen en este camino, debemos de ser todos uno y debemos realmente de conseguir nuestro destino y de generar valor en salud renal para lo más valioso para nosotros. No trabajamos para otra cosa, para el paciente. Pues yo, por mi parte, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Abrimos un turno de preguntas, si queréis intervenir. Sí. ¿Alguien de la sala se anima? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias, María Dolores, por la charla así tan innovadora. Pero un comentario sobre la salud renal. Y es algo que no es fácilmente modificable, que es el impacto económico, o sea, la economía como un determinante de la salud. En los países que hay menor PIB hay más insuficiencia renal. En los países en que la educación es pública o privada también hay más o menos insuficiencia renal. O sea que la economía es un importante determinante de la salud. Se va a publicar ahora próximamente los datos también de la EPIRCE, la influencia de la economía en la insuficiencia renal, y evidentemente eso no es modificable y sobre eso podemos actuar escasamente, ¿no? Tienes toda la razón, no he querido extenderme. Existe el código, evidentemente sabemos lo que son las inequidades en relación con los países del tercer mundo, pero también es verdad que si nos ponemos a analizarlas tenemos aquí también. Las tenemos entre comunidades autónomas e incluso hay inequidades también dentro de una misma provincia de un hospital a otro. O sea, eso es algo con lo que vivimos. Pero yo creo que, es verdad que vivimos con eso, pero yo creo que debemos de luchar contra eso. Ya que lo sabemos, vamos a hacer algo para corregirlo y tendremos que hacer lo que esté en nuestra mano, cada uno, lo que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Sí, ¿conoces en el estudio de salud de Londres, que se publicó hace pocos años, entre dos estaciones de metro que se diferencian 11 millas, la diferencia de experiencia de vida son 5 años, Son 5 años y es el determinante económico de las dos poblaciones lo que marca esa diferencia, ¿no? Gracias. Secundino. Secundino, adelante. Bueno, María Dolores, felicitarte porque la verdad es que nos has dado una impregnación de innovación importante. Hay una frase muy conocida que es que en la salud y en la enfermedad y en la educación la geografía es el destino. Y desgraciadamente esto es así y no va a poder ser cambiado en los próximos siglos. Pero lo que sí es cierto es que la sociedad nos demanda en donde vivimos que hagamos lo que podamos y lo mejor que podamos para ellos. Es decir, aunque hay grandes diferencias en las autonomías, lo que sí es cierto es que tenemos que actuar cambiando nuestras actitudes, eso está clarísimo. Hoy tratamos pacientes y no enfermedades. Está claro que cuanto mayor prevención, lo que sí es cierto es que tenemos que tener muy claro que para ahorrar 10 tenemos que invertir 5. Y mientras no hagamos eso, porque nuestros gestores no lo piensan así, no quieren invertir 5, quieren ahorrar 10 de golpe. Y eso es un problema. De tal manera que sí es cierto que hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar mentalidades, actitudes y empezar a trabajar más en unidades integradas. Es decir, hay que coger a los pacientes en estadios 1 para evitar, porque además hay un estudio excelente de la Universidad de Harvard en el que dice que si tú coges un paciente en estadio 1, retrasas 30 años la entrada en diálisis. Y esto es en lo que tenemos que pensar. Yo tengo la idea de que las unidades de enfermedad renal crónica tienen que entrar de alguna vez, olvidarnos de las consultas individuales, sino que hay que trabajar entre nosotros, pero también con otras especialidades. Es decir, las unidades de gestión ya son una realidad en muchos países, sin embargo nosotros estamos todavía debatiendo. Es decir, el paciente que padece del corazón, del pulmón y del riñón, no va a 3 especialistas, va a 1. Entonces, a mí me gustaría que nos dieras un poquito una opinión al respecto. ¿Qué te parece? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de tratamiento integral del paciente,
no me he querido extender mucho, pero el tratamiento integral del paciente ya no es solamente, que a mí no me gusta llamarlo paciente, sino que cuando yo estoy en la consulta me gusta o intento que cuando veo, no veo un paciente sino ver una persona. Porque cuando yo pienso que quien está delante de mí es una persona, lo veo de otra manera. No veo solo la enfermedad, veo también sus necesidades sociales, familiares, de su entorno doméstico, veo dónde vive, porque a lo mejor, conociendo todo eso, realmente un simple impacto, porque en su vivienda tiene una trascendencia importantísimo, a lo mejor, en lo que es la adherencia terapéutica. O sea, a veces decimos, bueno, es que el paciente, experiencia personal, es que el paciente no sigue el tratamiento. Bueno, pues es que no es que vamos a dejarlo ya como cosa perdida porque no sigue. No, vamos a ver, vamos a preguntarle al paciente, oiga, ¿usted por qué no se toma la medicación? Y te lleva grandes sorpresas y te dice, mire, usted no me puedo tomar la medicación porque tengo a mi cuidado a mi esposa y a un hijo y no tengo tiempo. O sea, son cosas así que cuando nos ponemos y vemos a una persona, pues realmente a lo mejor esa persona lo que necesita es un apoyo social para poder ocuparse de sí mismo. Por tanto, veamos a las personas, veamos a las personas y preguntemos por todo eso. En lo que tú decías de las unidades integrales, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros que estamos trabajando en unidades de gestión clínica, en Andalucía yo en la unidad de gestión clínica trabaja con nosotros una trabajadora social, aparte de todo el personal administrativo, etcétera, pero es fundamental una trabajadora social, como puede ser fundamental una psicóloga, como puede ser fundamental una nutricionista. Y cada paciente, no quiere decir que esos cuidados sean para todos los pacientes. Cada paciente necesitará un cuidado determinado de un profesional determinado, no que vayan todos, pero vamos a detectar lo que necesita cada uno para poder aportárselo, porque es ahí donde evitamos el avance de la enfermedad renal crónica y donde ahí aportamos calidad de vida al paciente. Estoy convencida. A mí me gustaría añadir que lo que dices es, fíjate, en nuestras unidades no tenemos nutricionistas incorporados en los hospitales y es un craso error. Yo que tengo la suerte de tener un nutricionista conmigo, es que ha cambiado completamente la vida. Pero es que ahora vamos a incorporar un psicólogo, que también es importante. Nos falta el trabajador social, pero claro, no tenemos recursos para mantenerlo. Pero sí es cierto, pues te diré que nuestros pacientes ya compran sus básculas para pesar los alimentos, por ejemplo. Y eso, quiero decir que si tú ves esto y dices, bueno, estás retrasando, mejoras filtrado, mejoras calidad de vida, lo que es, desgraciadamente tenemos que cambiar tanto nosotros como también el modo de gestionar. Y ahí creo que muchos de nosotros tenemos claro que necesitamos gestores profesionales. Y ya sabes lo que quiero decir con ello. Fíjate, sin extenderme, estamos trabajando nosotros también, no sé si tenéis experiencia alguno de vosotros en escuela de pacientes. Realmente la escuela de pacientes es una experiencia muy innovadora, pero muy positiva para el paciente, para su cuidador y para todos los profesionales sanitarios, enfermería, médicos que trabajamos en escuela de pacientes. Porque no es lo mismo en escuela de pacientes cuando un paciente le cuenta, al médico le cuenta ciertas cosas, a la enfermera ciertas cosas, pero hay cosas que no nos cuenta ninguno de nosotros. Pero sin embargo, cuando ese paciente está con pacientes, de tú a tú, de igual a igual, lo cuenta todo y pone encima de la mesa qué necesita, cuáles son sus dudas y sus incertidumbres. Y el otro paciente se las resuelve porque le cuenta su experiencia de vida. Realmente, como yo decía, pacientes que sean capaces de autogestionarse, pacientes formados e informados. Y eso es una necesidad si queremos avanzar en la salud renal de nuestra población. Mira, yo solamente quería hacer un comentario sobre algo muy importante que has dicho con respecto a la prevención. Y probablemente pues, los nefrólogos ya a día de hoy tengamos que cambiar de mentalidad y empezar a salir de los hospitales y probablemente empezar a ir a colegios e institutos a fomentar hábitos de vida saludables. Yo creo que de parte las estadísticas nos indican claramente que la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular no van a disminuir si no tomamos medidas desde edades tempranas. Totalmente. Yo, si os parece, no sé si leísteis, pero bueno, hemos empezado la experiencia cuando empezamos con Código Riñón, experiencia personal, en Almería hemos empezado a traer los colegios al hospital. O sea, estamos trabajando ya desde la infancia.
en educación primaria y en los primeros años de educación secundaria. Cuando tú a ese grupo de niños de 12 años, 13 años, los sacas del colegio, le das toda la información, antes de salir del colegio le pasas una encuesta de qué sabe del riñón, se la pasas. Evidentemente los pones en su autobús, le das esto, le dices que los llevas al hospital, le enseñas un poquito el hospital. Nosotros que somos también llevamos la unidad de diálisis infantil. Los pones en contacto con niños de su edad que se están dializando, niños que le cuentan su experiencia de vida y cómo viven ellos la diálisis, cómo adaptan el tratamiento dialítico a su rutina de vida. Yo puedo asegurar, bueno, vamos al salón de actos y allí lo hacemos todo, yo puedo asegurar que cuando esos niños llegan a casa, a mí me han llamado las madres y me han dicho, mira, María Dolores, el niño ha llegado aquí y me ha puesto aquí los alimentos que tienen más sal, los que no tienen, y ha dicho, a partir de mañana, a hacer la compra voy yo contigo. O sea que tiene un impacto, ¿no? Porque tenemos que generar esa cultura de salud y la tenemos que generar desde la infancia. Yo os animo a que lo hagáis, porque es muy sencillo y además a nivel de delegación de educación lo acogen con las manos abiertas, O sea que yo animo a que realmente os animéis y lo implantéis también vosotros. Cándido. Hola, María Dolores. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí con la nefrología de Galicia, por supuesto, y gracias por la magnífica presentación, por las ideas que nos has dejado. Primero el futuro que ya está allí, ¿no?, que has hablado, y dos conceptos, la calidad de vida y una nefrología centrada en el paciente, ¿no? Yo creo que es fundamental. Pero hay un aspecto que nos preocupa, ¿no?, o por lo menos que lo comentamos a veces en el servicio, ¿no? Esto es una cosa. La nefrología pasó de decidir, como decías, en los años 70, quién vivía y quién no vivía, y tenemos ahora la sensación de que decidimos muy poco, que nos hemos convertido un poco en un servicio central, como consecuencia de la pirámide de la población y de la propia epidemiología de la enfermedad renal crónica, y también como consecuencia de los avances de la medicina. Y entonces quería saber un poco tu opinión, si es un poco tu sentir de que ahora mismo, en este contexto, sin embargo, en la práctica diaria, decidimos poco y somos cada vez más un servicio central. Gracias. Mira, yo creo que cada uno en su hospital debe de analizar la situación y debe de buscar realmente su sitio y debe de buscar los espacios que no están cubiertos para el desarrollo de la especialidad y cubrirlos. Y eso es así. Y los espacios de la especialidad que están cubiertos por otros, pues a lo mejor no hay que desplazar al otro, pero sí hay que acercarse al otro y decir, oye, podemos hacerlo juntos. Yo creo que debemos, como tú bien dices, debemos de empezar a recuperar aquellas actividades y sobre todo técnicas que han ido cogiendo otras especialidades porque nosotros hemos dejado de hacerlo. Pero para eso hacen falta líderes. Eso hace falta líderes en los hospitales. Cuando tú te conviertes en líder en tu hospital, como jefe de servicio de tu hospital, y tú con tu equipo eres capaz de transmitir eso al resto de tus compañeros de hospital y a tu equipo directivo, eso tiene valor y eso se escucha. Y eso creo que es una labor de cada uno de nosotros. Ya no solamente de los jefes, sino también del resto de nefrólogos, ¿no? Por eso yo decía, hace falta profesionales que se lo crean. Es que si no nos lo creemos, evidentemente no vamos a avanzar. Pero nos tenemos que creer que eso lo podemos hacer, porque además sabemos hacerlo. Yo es que creo que sabemos hacerlo. O sea, es algo que va innato. O sea, el cuidado del paciente renal es algo que va con nosotros. Y claro, ¿qué supone eso? Pues eso supone, pues a lo mejor a veces más trabajo. Eso supone que a lo mejor, si a mí me llaman en una guardia a las 2 de la mañana, pues a lo mejor me tengo que levantar e ir a hacerlo. Pero a lo mejor puedo decir, hombre, pues mira, pues avisa al internista que lo tienes ahí. No se me llama más. No se llame más. O sea, todo lo que es la nefroprotección en nuestros hospitales, todo lo que es la prevención del fracaso renal agudo en nuestros hospitales, yo creo que ahí es el nefrólogo el que tiene que estar.
y debemos de ser referentes para eso. ¿Qué supone eso? Pues supone, evidentemente, que te van a llamar más y que vas a tener que estar ahí, pero bueno, no debe de importar, ¿eh? También es verdad que tenemos que enseñar, ¿no?, para evitar iatrogenia, ¿eh? Tenemos que enseñar, pero bueno, vamos a enseñar haciendo, ¿eh? Miguel, por favor. Agradezco un montón que hayas resaltado muy claramente una de las acciones que tenemos que implantar ya, que es la prevención, ¿no?, dentro de nuestro campo. Pero existe un grupo de patologías renales, que son las enfermedades hereditarias, que yo creo incluso que podemos dar un paso más allá y hablar ya de erradicación de enfermedades dentro de la prevención. ¿Conoces estrategias ya que desde la sociedad o incluso desde el Ministerio se intenten ya implantar como acciones globales de erradicación de enfermedades renales, por ejemplo? A nivel de enfermedades renales hereditarias y a nivel de enfermedades raras renales, tú sabes que no se contempla en el Ministerio y estamos luchando, y yo que hablo con el Ministerio le digo, bueno, vamos a ver si conseguimos hacer CESUR, centros, servicios, unidades de referencia en enfermedades renales hereditarias y sacarlas de ese pool que hay ahí, donde está toda la pediatría, ¿verdad? Y estamos ahí metidos que realmente no tenemos identidad, ¿eh? Estamos luchando por salir de ahí y hacer CESUR en enfermedades renales hereditarias, y enfermedades raras. Y a nivel de estrategia de erradicación, pues evidentemente es complicado, ¿eh? Es complicado. El Ministerio ahora mismo no tiene una línea, bueno, el Ministerio mismo que lleva parado un tiempo, ¿no? Pero que no tiene una línea muy clara de desarrollo, ¿eh? Incluso cuando se plantea, ha costado muchísimo trabajo el diagnóstico genético preimplantacional, por ejemplo, en poliquistosis. Eso ha costado muchísimo trabajo que entiendan que eso es una necesidad, ¿eh?, para muchas familias. Ha costado trabajo. Bueno, lleva tiempo, pero yo creo que, por ejemplo, ahí en poliquistosis se va a asumir y lo van a hacer, ¿eh? Y en otras enfermedades, pues bueno, requiere tiempo, pero en poliquistosis te refieres especialmente a ella, lo van a hacer. Bueno, pues si no hay más comentarios, yo creo que podemos casi cerrar el Congreso. Me vais a permitir 5 minutos, bueno, 10. Muchas gracias, Dolores. La verdad, agradecerle nuevamente. Cuando la invitamos a venir aquí, es que no lo dudó ni un instante. Viviendo en Almería, venir a Lugo y no dudarlo, la verdad, es que tiene mérito. Bueno, entonces, bueno, ahora para cerrar un poco el Congreso, decir que estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena porque ya es el 4º Congreso de la Sociedad Gallega de Nefrología. Estamos de enhorabuena porque tenemos ya, creo que mucho andado. Hemos acabado a la hora, lo cual es una cosa que también creo que yo no lo contaba a lo largo de la mañana, acabar a la hora. Hemos tenido un éxito, yo creo que de participación, de asistencia. Cuando la Junta Directiva nos dio la oportunidad el año pasado de organizar este congreso de 2017, pues una de las cosas que habíamos pedido era participación y creo que lo hemos conseguido. El congreso creo que ha sido excepcional. Hemos hablado de complemento, hemos hablado de microbiota, de registros, de trasplante de calcio, de fósforo, fármacos, hemodiálisis. Hemos hablado del futuro. Hemos jugado al bingo, o sea, hemos hablado mucho de genética, que creo que es una de las fortalezas de la nefrología gallega, es la genética y hay que cuidarla. Y hemos hablado sobre todo pues, de amistad, ¿no? Creo que hemos entablado lazos de amistad. Tampoco quiero ahora volverme solemne, pero bueno, desearle mucha suerte a la Junta Directiva entrante, a Pablo y a su equipo. Desearle también mucha suerte y agradecer a la Junta Directiva saliente, que aún no lo será hasta el año que viene, pero también creo que hay que expresar el agradecimiento.
Y también pues desearle mucha suerte a Luz. Luz, vas a tener que empezar a trabajar a partir del lunes, porque el año que viene es en Pontevedra y no va a ser en noviembre, va a ser en octubre, vas a tener un mes menos, con lo cual ponte las pilas.